¿Cuántos han oído que dicen que cuando vayamos al cielo vamos a tener una casa en el cielo? Sí vamos a tener una casa, pero no como la imaginamos o como muchos creen, ¿no? Escuchamos mucho ese dicho de que mi casa está en el cielo y que en el cielo voy a tener una mansión y con alberca y toda la cosa. Eso no hay en el cielo, eso no hay en el cielo. Para empezar, pero sí Dios nos va a dar una casa. Estaba recordando cuando, de hecho voy a tocar esa escritura más adelante, cuando Jesús resucitó y lo fueron a buscar al sepulcro, a la cueva, a la tumba, ya no estaba, y una de las mujeres sale y ve a un hombre que lo confunde con el hortelano, ¿verdad? Y ella le pregunta: ¿por qué lloras? Y de repente se da cuenta que es Jesús. Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he sido glorificado, aún no he ido al Padre. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, que Jesús resucitó en el mismo cuerpo. Todavía tenía las heridas, se le veían las heridas, porque dice que después le mostró a Tomás y a los discípulos la herida del costado y de sus manos y de sus pies. ¿Se acuerdan? Entonces todavía no tenía ese cuerpo glorificado con el que iba a presentarse delante del Padre. Era el mismo cuerpo. Hay mucha gente, hablando de casa, ¿por qué hablo de esto? Todo está relacionado y ahorita vas a ver por qué. Hay mucha gente y la mayoría de la gente tenemos un sueño de tener una casa bonita. Otros se van un poquito más allá y quisieran tener una gran mansión así con muchos lujos, y de hecho tú puedes ver en internet algunas casas de algunas personas que son impresionantes las casas, ¿no? Y algunos que queman a los ministros, ¿no? A los pastores, que en la casa del pastor no sé quién, ¡guau!, que es una residencia tremenda. No hay nada malo en tener una casa con comodidades, no hay nada malo en buscar vivir mejor, pero nosotros como creyentes sabemos que realmente nuestro paso por esta tierra es muy temporal, ¿sí? Dice la Biblia que los más robustos, ¿cuánto? 120, 80, ¿verdad? 80, ya te aumentaste como 40, hermano. Está bien, el hermano tiene fe, ¿verdad? 120, bien, los más robustos. No, hay gente que pasa de los 80 fácil, ¿no? ¿No vino Adelita? ¿Está dónde? Fue al DF, fíjate. ¿Quién como Adelita? Bueno, este paso es temporal. No hay mucha gente que viva más de 100 años, no sé. Nuestra verdadera casa sí está en el cielo. ¿Okay? Por ahora nuestra casa no es la casa en la que habitamos. Muchos creen que su casa es el lugar donde habitan. Esa es mi casa, dicen acá, ¿no? ¿Dónde vives? En residencial no sé qué, ¿no? Residencial Ojo Caliente, ahí vivo yo. Ahí vivo yo, pues ¿qué quieren que haga? No alcanza para más, hermanos. No hablo de la construcción. La verdadera casa que tenemos, ¿sabes cuál es? Es nuestro cuerpo. Es donde habita nuestro espíritu. El cuerpo que Dios nos dio. Es un cuerpo maravilloso, que cumple con todas las funciones biológicas necesarias para la vida. Y es una casa temporal que Dios nos dio para habitar en ella mientras pasamos por este mundo. ¿Okay? Algunos tienen una casa muy grande. Rodolfo es una mansión, ¿no? Así, grandísima. Otros no, tienen casa chiquita como yo. Otros pero todo es temporal. Todos tenemos diferentes casas con diferentes modelos, pero esa casa nos ha sido dada por Dios. Acompáñame al libro de Hebreos y después voy a leer una escritura en Pedro. Es muy bonito lo que vamos a estudiar hoy, de verdad. Hebreos 11, verso 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Obviamente está hablando el escritor de Hebreos del peregrinaje de los israelitas durante el desierto buscando la promesa de la tierra prometida. Está hablando de aquella promesa que se le dio a Abraham y que muchos de ellos murieron aún sin ver esa tierra prometida, esa patria
que se les había prometido. Pero el punto es que les llama que son extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, vuelve a utilizar la misma palabra y dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en el alma. Bueno, en ambas escrituras la Biblia nos identifica a los creyentes, realmente es aquí al pueblo de Dios, a los judíos. ¿A quién escribe Pedro? Pedro escribe a las 10 tribus expatriadas y les está llamando peregrinos que podrían haber regresado a sus tierras, pero Pedro ahora les llama peregrinos en cuanto al paso por este mundo. Y eso es lo que somos realmente, ¿ves? Somos peregrinos en esta tierra, en este mundo. Vamos de paso, porque en este mundo nadie se puede quedar para siempre. ¿Sabía eso? Aquí nadie se va a quedar para siempre, es algo muy temporal, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque de verdad que la maldad cada día es más fuerte en nuestro mundo, ¿no? Y a veces decimos, ¿qué vamos a hacer, no? Y estamos con esa esperanza de que ya que venga el Señor y vámonos al cielo, por lo menos los creyentes, ¿no? Algunos se aferran a esta vida en cuanto a lo material y quisieran no morir y quedarse aquí por siempre. Son los que están pensando en hacer y acumular posesiones y bienes materiales, cosas que no se van a ir con nosotros, realmente, nada de eso se ve con nosotros. Digo, y no hay nada de malo en tratar de vivir mejor, no me malentienda, ¿ok? No hay nada de malo. Lo malo es poner el enfoque de vida en esas cosas y que nuestra lucha o meta en la vida sea eso, ¿no? Nuestra casa que tenemos es ¿qué? Nuestro cuerpo. Y nuestra morada eterna, ¿en dónde va a estar? En el cielo. Así es de que habitamos en esta casa. Acompáñenme ahora sí a Segunda de Corintios capítulo 5 y ahí vamos a comenzar nuestro mensaje del día de hoy. Segunda de Corintios 5, del verso 1 al 10 nada más. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, ¿qué? Serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Wow, me encanta esta porción, ¿no? Señor, gracias te damos por esta porción y te pedimos que nos ayudes, Padre, a interpretarla, a guardarla en nuestro corazón y a vivirla, Señor, cada día con fe, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Así es de que Pablo comienza hablando de un tabernáculo. ¿Cuál es ese tabernáculo del que está hablando Pablo? No es el tabernáculo donde estaba el arca ni nada, está hablando de la vida en el cuerpo. Y cuando habla de tabernáculo, la palabra que utiliza, cuando dice tabernáculo, realmente la palabra que utiliza es tienda, como una tienda de campaña. Entonces Pablo dice que nuestro cuerpo viene a ser semejante a una casa de campaña. Y cuando piensas en una casa de campaña dices, pues nadie habita por siempre en una casa de campaña, a menos que seas un vagabundo que vive en Los Ángeles debajo de un puente, ¿verdad? Para Pablo la vida del cuerpo es temporal y sabe que termina, como todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que un día esta vida va a terminar. Así es que nuestro cuerpo y nuestro paso por aquí es temporal, una habitación temporal. ¿Y sabe para qué tenemos esa habitación temporal? Solamente para pasar por esta vida.
Así de que, hermano, no se preocupe mucho por la belleza física. Por la salud sí debemos de estar preocupados, ¿ok? Porque debemos de cuidar la habitación que Dios nos dio. Es decir, cuando tú tienes una casa, procuras que tu casa pues esté por lo menos funcional, ¿no? Eso es responsabilidad nuestra, cuidar el cuerpo. Pero no se preocupe por cuidar solamente su apariencia física por vanidad o por belleza, ¿sí? Eso se acaba, termina para siempre. La apariencia de cualquier persona, por muy bella que sea, al final de cuentas va a terminar siendo diferente. Okay, así de que no se preocupe mucho por eso. Preocúpese por tener salud, por cuidar su cuerpo. Lo que le refleja el espejo es temporal, esta vida termina. Pero para quienes estamos en Cristo, el terminar esta vida es el principio de la vida eterna, es el principio de la vida verdadera. Wow, y cómo duele, ¿ves?, enfrentarse con ese momento cuando alguien querido se va o cosas como esas. Y deberíamos de estar gozosos porque va a empezar el camino de la vida eterna, ¿no? Y Pablo compara esa casita de campaña, dice, si fuera destruida, es decir, si muriéramos a este cuerpo, dice, tenemos ¿qué? Un edificio. Entonces el contraste que marca Pablo entre una casita de campaña y un edificio, ¿cómo es? Es grandísimo la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Una casa de campaña o un edificio para vivir? ¿Una casa de campaña? ¿Qué onda? ¿No dormiste bien o qué? Es que a mí me gusta el campismo, dice. No, o sea, la diferencia es grandísima. Es una mansión con todos los lujos, de una casa de campaña a un edificio. Pero realmente esto no es material, como algunos afirman, ¿no? Porque en el cielo, para empezar, ni hay casas. No hay casas así. Hay por ahí un video en internet que dice que una niña que fue al cielo y que vio a los ángeles que estaban construyendo las casas de los creyentes. Eso no es cierto, no lo crean. Imagínate ángeles albañiles, ¿no? Acá con su gorro de albañil acá. Le traigo más mezcla, maestro, échale más mezcla y pasa. No existe eso. ¿Quién hace las casas en el cielo? ¿Los albañiles? ¿Los ángeles albañiles? No hay casas en el cielo, ¿ok? Así de que la próxima vez que oiga esas doctrinas de que mi casa va a estar en el cielo, voy a tener una mansión, bájale, eso no es, ¿ok? Simplemente está haciendo una comparación de lo pobre que es la vida en el cuerpo comparada con lo que va a ser la vida eterna, comparada con lo celestial, con lo que me espera al final de esta vida terrestre para aquellos que están en Cristo. Esto es maravilloso, nos debería de dar una alegría y una esperanza de decir, wow, o sea, si esta vida es bonita para muchos, ¿verdad? Imagínate lo que te espera en la vida eterna. ¿Y qué se necesita para eso? Estar en Cristo. ¿Okay? Aquí nuestro cuerpo es una simple casa de campaña. Algunos tienen casa de campaña para 12 personas, otros individual nomás, ¿no? La vida en el cielo será mucho más gloriosa para el creyente. No será una pobre casa de campaña que se desgasta con el tiempo. ¿Ha visto las casas de campaña cómo se van haciendo feas y luego están apestosas del último campamento porque durmieron sin zapatos y cosas así, ¿no? Se empiezan a envejecer, a ensuciar. Así pasa con nuestro cuerpo, ¿ves? Comienza a envejecer, se empieza a deteriorar, comienza a hacerse viejo. Es cosa que tiene que pasar, es algo natural, algo que sucede en cada uno de los seres humanos. Pero la casa de que está hablando Pablo dice que no es hecha ¿de qué? De manos. Entonces eso tira todos los argumentos de que mi mansión está en el cielo. No es hecha de manos, es algo diferente. Pablo está usando un lenguaje muy figurado, tratando de ilustrar lo inmenso de la vida en el cielo, en un nuevo estado de vida que va a tener cada creyente en un nuevo cuerpo celestial. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Pues no sabemos, realmente no sabemos cómo va a ser, ¿no? Todo lo que está diciendo Pablo aquí en este capítulo, en estos 10 versos, tiene que ver con el cuerpo terrenal y con el nuevo cuerpo glorificado, cuerpo entre comillas porque no vamos a saber, o la forma en que iremos a tener en la presencia de Dios. Eso nadie lo sabe. No sabemos, pero dice la Biblia que seremos transformados y que Dios nos dará un nuevo cuerpo que glorificado. Eso es maravilloso, ¿verdad? Yo sí necesito un cuerpo glorificado porque estoy muy flaco. Y luego dice el verso 2, por favor pónmelo.
Dice, por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Me encanta lo que está diciendo Pablo. Él dice, la palabra que usa para gemir es vareo, y quiere decir pesar. Es decir, Pablo está diciendo, suspiro ya por tener esa vida eterna. Quisiera ya estar ahí en la presencia de Dios, en ese nuevo cuerpo, abandonar este cuerpo. Pablo está diciendo, me pesa esta vida carnal. Y llegan momentos en la vida en que esta vida te pesa, ¿ves? Llegan momentos en la vida en que esta vida terrenal te llega a ser pesada y dices, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿O cuándo se va a acabar esto? ¿No? Digo, llegan esos momentos para todos, creo. Aunque la vida es bella, llegan esos momentos. Y a veces desearíamos abandonar esta casa de campaña, sobre todo cuando ya eres una persona mayor, como tú, José Luis, y que ya has, y que ya has vivido todo, que ya has hecho de todo, y que dices, ya estoy aburrido de esta vida, o sea, es puro trabajar, puros problemas, puro esto, puro el otro, ya me quisiera ir con el Señor. ¿No ha pensado alguna vez así? Bueno, si estás joven no vayas a decir sí, porque, pero hay momentos en que dices, estoy listo para ir con el Señor, ¿no? ¿Verdad que sí, Chibón? Ahí está. La casa se va deshaciendo, se va desgastando. En algunos ya está muy vieja y desgastada, ¿no? En otros es nueva y bonita. Pero al final, ¿sabes qué? Es una casa de campaña nada más. Es un estuche. Si es de que no se vaya mucho con la finta de que, ay, qué guapa, qué guapo. Es un estuche que Dios le prestó y algún día se va a deteriorar. Eso se acaba. A ver, lo importante es lo que está aquí. Queremos abandonar la casita. Dice Pablo, quiero abandonar la casita. Dice, ¿sabes para qué? Para vestirme de lo celestial, para vestirme de la vida eterna. Ese es el deseo de Pablo. Y el verso 3 es maravilloso porque dice, para que nos agarren ¿cómo? Pues seremos hallados como vestidos y no desnudos. Qué feo cuando alguien te cacha desnudo, ¿no? Que de repente por accidente que luego ¡ay! Te tapas, ¿no? Bueno, a algunos les encanta hasta poner sus fotos así, ¿no? Pero así ya sin ninguna vergüenza acá. Pero como sea, bueno. La muerte, hermano, ¿sabe qué significa para el creyente? Solo un cambio de casa. Eso es todo. Solo un cambio de casa. Es un cambio de domicilio. Hay mucha gente que le teme a la muerte, que le teme a llegar a ese momento, sobre todo cuando no son creyentes, ¿verdad? Porque cuando somos creyentes sabemos que es el paso a la vida eterna, es abandonar el cuerpo, la casita de campaña, para ir al edificio, para ir a la vida eterna. La muerte es la mudanza que nos lleva a la eternidad. Es una compañía de mudanzas que se llama Compañía de Mudanzas La Muerte. ¿Ok? No hay otra forma de llegar a la vida eterna. No hay otra forma. Tienes que ser creyente, estar bajo el pacto de la gracia en Jesús, y después para poder entrar tienes que abandonar la casa terrenal, el cuerpo. Nadie puede entrar al cielo con un cuerpo como este. ¿Ok? Dicen todos, pues cómo está regacho el cuerpo del pastor. Esta nueva casa que vamos a tener no se apega a nada terrenal. O sea, no tiene nada terrenal. Es una nueva vida en el espíritu, una nueva casa donde va a habitar nuestra esencia, es decir, nuestro espíritu. Así es de que, hermano, deje de pensar que usted es lo que ve en el espejo. Usted no es lo que refleja el espejo o lo que crees que tú eres. Como aquella mujer que fue ahí con un sacerdote a confesarse, le dijo, ¿de qué tienes, hija? Dijo, no, pues tengo el pecado de la vanidad. ¿Por qué? Dijo, es que me veo en el espejo y digo, qué bella soy. Y dijo, no, tú no tienes pecado de vanidad, hija, tú, lo que pasa es que tú estás ciega, más bien. Entonces tú no eres lo que ves en el espejo, ¿ves? Tú no eres lo que te refleja. Tu verdadero yo es interno. ¿Ve? Su verdadero yo es el espíritu. En la presencia de Dios vamos a ser diferentes. En la presencia de Dios no va a haber nada físico ni material. No va a haber nada donde digas, ay, qué bonito, qué bello. ¿Ves? ¿Sí me entienden? ¿Cómo seremos? No sabemos, pero es mucho más
que la casa de campaña en que vivimos, en contraste, va a ser un edificio. Es una gran diferencia la que hay entre la vida en el cuerpo y la vida en el espíritu. Por eso Pablo dice, gemimos, quisiéramos ya estar en presencia de Dios, quisiera dejar esta casita de campaña para ir a la presencia de Dios en mi nuevo cuerpo glorificado, en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Sabe qué maravilloso es eso, no? Y luego dice el 4, dice, no quisiéramos ser desnudados. ¿Qué quiere decir con eso? No quisiéramos ser desnudados. No quisiéramos morir. Pablo dice, no quisiéramos morir porque estamos aferrados a esta vida, ¿no? En el cuerpo, a esta vida material, y quisiéramos que lo eterno se apegara a lo que es finito, ¿no? Y quisiéramos que esta vida fuera pura felicidad y que viviéramos para siempre. ¿Y por qué me tengo que morir? ¿Por qué me tengo que morir? Bueno, seguir la vida en el cuerpo de manera eterna. ¿Cuánto les gustaría vivir eternamente aquí en este mundo? ¿Verdad que muchos sí desearían esto? Que la vida eterna fuera aquí en este mundo. Qué sufrimiento, mi hermano. ¿Te imaginas que ya subió el dólar, que la inflación, que eternamente? No se puede eso. Pero no es posible. No es posible vivir en esta vida eternamente. La vida eterna es en la presencia de Dios, ¿sabes? Y para ir a Dios hay que abandonar esa vida aquí. Hay que abandonar el cuerpo, ¿ok? Y a cada uno nos va a llegar ese momento. No van a decir, el pastor quiere que nos suicidemos. No, nada de eso, ¿ok? A cada uno nos va a llegar ese momento. Simplemente le estoy haciendo pensar en lo que es su vida en el cuerpo y lo que va a ser su vida allá. Esta casa de campaña se acaba y entonces vamos a empezar una nueva vida. Para ir allá tenemos que ser ¿qué? Desnudados y luego ¿qué? Revestidos de eternidad. Fue lo que hizo Jesús. Quitarnos de la carne, quitar el estuche que es el cuerpo, porque solo es un estuche, y desnudarnos aquí es morir. Así es de que dice Jesús en el 20:17, que fue lo que ya les leí, que les conté hace rato. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El mismo Jesús sabía que para ir a Dios tenía que abandonar ese cuerpo. Romanos 7:24, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Ves? Pablo dice, ¿quién me liberará de la carne? Porque todo lo que quiero hacer en el espíritu no lo hago porque me gana la carne, dice. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O es una lucha con nuestra carne, ¿ves? En el paso de este mundo luchamos con nuestra carne porque nos gana. Como dicen a muchos, me brinca la chuleta. A muchos nos brinca la chuleta y nos gana. Y quisiéramos ya abandonar esta vida porque nos sentimos miserables en esta casa de campaña. Pero hay que esperar. Y todos vamos a estar en ese momento. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, es decir, este cuerpo que tenemos que es un cuerpo de humillación. Así es de que por favor no ande presumiendo su cuerpo, es un cuerpo de humillación. De verdad. Para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo va a cambiar. Ya no vamos a vivir en la carne, vamos a vivir en el espíritu. Y luego dice el verso 5 que esto nos hizo para esto mismo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del espíritu. ¿Qué significa eso? Ok, el destino de cada hombre, de cada ser humano, ¿sabe cuál es el destino final de cada ser humano? Morir. Para eso nacemos. Desde el momento en que naces, comienzas a morir. Así es de que aprovecha tu vida en el estuche, ¿ves? No pierdas tu vida en tonterías. A veces pensamos que en mi cumpleaños, por ejemplo, digo, y no porque quiera acá, porque acaba de pasar el mío, dices, acabo de cumplir 50 y tantos años, ¿no? 50 y tantos, se los dejo en duda. Yo sé que parezco de 60, pero bueno. Dices, tengo 56 años. Esos no son los años que tienes. Esos son los años que ya dejaste atrás. Más bien los años que tienes son los que restan. ¿Y qué vas a hacer en esos años que restan?
en la vida en el estuche? ¿Qué vas a hacer en esos años que te restan? Ya los que tienes, ya, olvídalos, ya quedaron atrás. ¿Cuántos te quedan para ser agradable a Dios? Cada vez que pasa un día, cada día que pasa, es un día más cerca al día que tengo que abandonar este cuerpo. Así que podríamos decir que no cumplimos años, sino que me falta menos para llegar al final. Pero quien está en Cristo tiene vida eterna, y esa es la esperanza que como creyentes debemos de tener. Es lo que está hablando Pablo. Debemos de tener una esperanza por fe, aunque no la hemos visto, de que nuestra vida continúa. El plan de Dios es que su creación regrese a Él, y por eso nos dio las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso de las arras? Las arras son una garantía que se daba como una prenda. Es decir, si hacíamos un negocio entre tú y yo, un contrato, tú me tenías que dar alguna pertenencia tuya como prenda, era como una firma, como un sello que ponías de garantía de que había una promesa, un pacto, un trato que se tenía que cumplir, ¿sí? Por lo general a veces se daba un zapato o cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te compraba a ti un terreno y marcaba con mi huella ese terreno, y era como un contrato. Y entonces, por ejemplo, yo te tenía que dar, te doy mi zapato en prenda de que voy a cumplir mi promesa. Entonces, al tener a alguien mi zapato, sabía que yo tenía un negocio, un contrato con él que tenía que cumplir. Eso es una arra, algo que se daba en prenda por una transacción, por una promesa que ibas a cumplir. Algo que se hace en las bodas de manera de garantía de promesa, ¿no? Cuando dice el novio, saca las moneditas y le dice a la novia que le da las arras, es un símbolo de una promesa que va a cumplir. O sea, es una garantía que le está dando. Esta es mi garantía de que voy a cumplir con mi promesa. ¿De qué? De ser proveedor del hogar, ¿no? Por decir algo. Así que Dios nos da el Espíritu como una garantía de que cumplirá su promesa de que estaremos ¿dónde? En el cielo, en la vida eterna. Hay una garantía, y esa garantía es que nos ha dado el Espíritu que vino de Dios para que tengamos vida. Wow. Y si estoy vivo, voy a morir, pero si muero en Cristo, tengo una garantía de que voy a Dios por la eternidad. Qué bonito, ¿no? Por eso cuando algún creyente muere, ¿ha ido a funerales de creyentes? Es diferente, ¿no? Totalmente diferente. Cantan, oran, están alegres, felices. Digo, hay tristeza porque se va un ser querido, pero sabemos a dónde está y tenemos la esperanza de que vamos a ir para allá. Qué bonito es eso. Eso es lo bonito de ser creyente, de decir, para mí no termina la vida aquí. Cuando se va alguien, dije, agarró la mudanza, nada más se cambió de casa. Vivimos confiados en esto, dice el verso 6. Tenemos que vivir confiados en esto. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, estamos en la presencia del Señor en este mundo, pero no estamos allá con Él, ¿verdad? Estamos ausentes. Pero tenemos confianza en base a la garantía del Espíritu. Podemos vivir confiados en la promesa de vida eterna. En el cuerpo estamos ausentes del Señor, dice Pablo, y es una expresión de Pablo donde simplemente dice que la vida en el cuerpo nos separa del cielo. Es decir, que nadie puede entrar al cielo con este cuerpo. Para ir allá necesitamos ser revestidos de lo eterno. Ahora nuestro espíritu está vestido con un cuerpo temporal, una morada temporal, pero seremos revestidos de una nueva habitación y nuestro espíritu habitará en una casa diferente en la presencia de Dios. Y después dice, por fe andamos. ¿Y de qué está hablando todo este capítulo? De la vida en el cuerpo y de la vida en el cielo en un nuevo cuerpo. Aquí es un verso que han malinterpretado y que dice, andamos por fe en cuanto a la vida eterna. Nadie la ha visto, pero la esperamos por fe. Algunos interpretan esto como que tendrás cosas materiales aún sin verlas, ¿verdad? Dicen, no, si ando por fe, no por vista. Pero solo está hablando de la vida eterna que esperamos por fe, ¿ok? De eso habla todo el capítulo. Verso 8 dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pablo dice, tengo tanta confianza en eso
dice que de verdad quisiera ya abandonar este cuerpo, quisiera más la vida en presencia del Señor que seguir en este cuerpo. Un punto importante es confiar, porque así va a ser. No debe haber duda. Pablo desearía ya partir con el Señor y estar en su presencia. Y Pablo asegura que al morir vamos inmediato a la presencia del Señor. Aunque es un tema polémico, pero en lo personal yo creo eso. Pero aquí hay algo muy importante en el verso 9. Mientras llega ese momento, ¿qué hacemos, hermano? Aunque tenemos ese deseo de ir al cielo, de estar con el Señor, mientras estamos esperando en este cuerpo, en ese estuche, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradables. Ser agradable es todo lo contrario de ser amargoso, ¿no? ¿Sí? Ser agradable, como decía el Simpatías, ¿se acuerdan de Simpatías? ¿O no? Que decía, ¿por qué seré tan agra? ¿Sí se acuerdan? No. Decía, oh Dios, ¿por qué seré tan agra? Por tanto, procuramos, es decir, hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser, ¿qué? Agradables. Estemos ausentes o presentes, serle agradables a quien, a Dios, ser olor fragante para Dios, que mi vida agrade a Dios. Estoy en espera de ir a la vida eterna, pero mientras eso sucede, mi vida tiene que ser agradable a Dios, tiene que ser un olor fragante a Él. Si voy a estar en su presencia, es porque soy agradable a Dios. ¿Y sabe cómo soy agradable a Dios? ¿Qué es lo primero? Para ser agradable a Dios, ¿qué es lo primero que necesitas? ¿Qué es lo primero que necesitas para ser agradable a Dios? Tener a Cristo en tu vida. Nadie que no tenga a Jesús en su corazón puede ser agradable a Dios. Aunque tengas otra creencia y digas, es que yo no me meto con nadie, es que yo creo en esto y traigo mi patita de conejo, nada de eso puede agradar a Dios. Lo único que puede agradar a Dios es que has creído en el sacrificio de Cristo. Lo único que ve en Dios no es tu físico ni nada. Lo único que ve Dios en ti es que estás manchado con la sangre de Cristo. ¿Okay? Eso es lo único. Esa es lo primero que tenemos que hacer para ser agradables a Dios, es estar bajo el pacto de la gracia, porque creímos en el sacrificio de Cristo por los méritos y atributos de Cristo. Pero después tenemos que hacer también nosotros nuestra parte, porque después dice en el verso 10 que cada uno de nosotros estaremos ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Obviamente vas a entrar, porque tienes a Cristo en tu corazón, pero aquí hay un tribunal, y es un tribunal que toma decisiones sobre los hechos de cierta persona. Wow. Entonces debemos separar muy claramente aquí, ¿no? La salvación está totalmente ligada a la fe en el sacrificio de Cristo. ¿Está de acuerdo? Por eso ya eres salvo, ¿no? Porque tienes fe en el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Pero las obras están ligadas a las recompensas, a lo que se recibirá a causa de la manera en que vivimos en el cuerpo una vez que tuvimos conocimiento de Cristo. ¿Sí? Una vez que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, debe de comenzar ahora a vivir ¿cómo? Con buenas obras que glorifican a Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no? ¿O nomás aceptas a Cristo y sigues viviendo como diablo? ¿No? Porque hay algunas doctrinas que dicen, tú nomás es salvo y ya estuvo. Acá al cabo que estás bajo la gracia y todo pecado es perdonado y zafín zafado es perdonado y ya, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí hay parte de eso, ¿ves? Pero nosotros debemos de procurar hacer buenas obras que agraden a Dios. Entonces, este tribunal es un tribunal de recompensas por las obras que cada uno hizo mientras vivía en el cuerpo ya como creyente. Este es salvo, pero la pregunta es, ok, ¿vas a recibir galardones? ¿Tendrás recompensa? ¿O solamente vas a entrar de panzazo, como muchos estamos acostumbrados, ¿no? A pasar de panzazo en la escuela, de pura chiripa? Pero mejor sería si nuestra vida ha producido frutos y ha sido agradable a Dios y encontramos recompensas de acuerdo también a mi experiencia de vida una vez ya como creyente.
Versos 16 y 17 de este mismo capítulo para terminar, hermanos. No se me duerma, el Super Bowl ya va a empezar al rato, por favor, así que... ¿Y a quién le van en el Super Bowl? ¿Al América o al Guadalajara? Verso 16 y 17 dice, de manera, fíjate, esto es maravilloso, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne, ni aún si a Cristo conocimos según la carne, ya lo conocemos así. Wow, eso está impresionante, ¿no? Dice, de manera que ya no puedo ver a mi hermano según la carne. Ya no conozco a ninguno según la carne. Eso es maravilloso, dice. Y luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso de que ya no conozco a nadie según la carne? Pablo dice, así que hermanos, ninguno de nosotros es lo que ves. ¿Sí? Cada uno de nosotros no es lo que ve. Lo que soy realmente es la esencia, el Espíritu de Dios, lo que lleva dentro. El Espíritu de Dios que me dio, eso es lo que va a ir a la eternidad. Así es de que, hermano, lo que vemos en el espejo, o lo que vemos con nuestros ojos a cada persona, es solo un estuche. No hay más. Lo que se ve no es realmente lo que somos para Dios. Lo que somos para Dios, ¿sabes qué es? Es lo que no se ve. ¿Sí? Por eso el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad de vanidad. Qué vanidosos somos todos. Y si no, nomás ve los perfiles de las redes sociales de cada persona, pura vanidad. 10,000 fotos y cosas así. ¿Eso no eres tú? Solo un estuche. Lo que Dios somos para Él es el Espíritu. Y ¿sabe qué? La responsabilidad de nosotros es cómo alimentamos ese Espíritu, cómo vivimos en ese Espíritu, ¿ves? Para la carne somos buenos para alimentar la carne, ¿no? Carnitas, barbacoa, tlachicotón, tlacoyos, pura vitamina T, tortas, tacos, tamales, se me olvidó. Pues es pura vitamina T, la alimentación básica del mexicano, ¿verdad? Vitamina T. Pero ¿cómo alimentas tu espíritu, hermano? O sea, ¿cómo alimentas tu espíritu realmente? Tu responsabilidad es cómo va a regresar ese espíritu a Dios. Lo que vemos es un estuche. Cada creyente debe estar consciente que no somos lo que se ve. No somos lo que se ve físicamente. Lo que somos y lo que permanece para siempre es el espíritu, es decir, lo interno. ¿Sí? Esto es una habitación temporal nada más. Así es de que no se clave tonto en que, ay, qué guapo soy, qué guapo me veo, y que me voy a comprar esta ropa, y que maquillaje, y que peinado. O sea, está bien que te veas bien, ¿no? Que te procures, pero no te claves. No te claves en eso. Un día vas a envejecer de todas maneras. Y todo se va a ir para el sur. Eso no quiere decir que no hagas ejercicio, que no te procures, que no te alimentes bien, nada de eso, ¿eh? Simplemente que no te claves en la vanidad. ¿Por qué? Porque dice el 17 que ¿qué? Que nueva criatura soy. Nueva criatura soy. Ya no soy el mismo. ¿Quién sigue siendo el mismo? Para cantar el tú sigues siendo el mismo. Todos somos diferentes ya. Somos una nueva creación. El viejo hombre murió, Adán murió, ha muerto, ya no somos carne, ya no andamos en la carne, andamos en el espíritu. Aunque vivo en la carne, debo de andar en el espíritu, conforme al espíritu y no conforme a los deseos de la carne. La antigua creación se acabó, ahora todo es hecho nuevo para quien está en Cristo. Y no está hablando de mis hechos personales o de mi vida pasada como algunos creen.
acá de que no, pues la vida pasada ya no vale, borrón y cuenta nueva. Habla de la nueva creación hecha por Dios en Cristo, el nuevo pacto de la vida eterna. El viejo pacto ya no está, Adán ya no está, ahora es la nueva creación hecha por Cristo a través de su obra. Por eso las cosas viejas ya no están, todo es nuevo a partir de Cristo. El resultado es, ya no se ve a nadie que está en Cristo según la carne. Wow. Sino que veo a cada hermano que yo veo aquí, ¿sabe cómo lo debo de ver? Como una preciosa creación hecha y salvada por Cristo. Wow, qué diferente, ¿no? Ya no pongo la vista en los estuches, pongo la vista en el espíritu. Hay gente que se sigue enamorando de estuches. Ay, es que está bien guapo. Es bien desgraciado, pero está bien guapo. ¿Eso qué? O sea, aquí adentro, ¿ves? Eso es lo que importa, lo que está aquí. No ponga la vista en estuches. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús está hablando de un lugar donde vamos a residir permanentemente. Vas a tener tu green card, iba a decir, tu carta celestial acá, ¿no? Va, ¿sí? De residencia permanente, de ciudadano, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y no son mansiones, como algunos dicen, o como muchos afirman. Esa eternidad, esa permanencia en Dios es una relación, un estado de relación íntima con Dios en la eternidad. Es permanencia en la presencia de Dios, es vivir en Dios y Él en nosotros por la eternidad. Unidad, intimidad. Dice Jesús, voy a preparar lugar. Usa esta figura de la cultura de los judíos. Cuando el hijo mayor se casaba, el padre preparaba una tienda en su propia casa, con sus manos, donde los novios pasaban la noche de bodas. Era una figura que los judíos entendían muy bien, y por eso Jesús dice, me voy y voy a preparar lugar para ustedes. Y está hablando de cuando la iglesia, ¿qué? Se case ¿con quién? Con el Cordero. Wow. Y lo que Jesús está diciendo es que a través de su sacrificio Él va a acercar a la humanidad a la presencia de Dios, donde viviremos por la eternidad. Pero quien hace posible esta habitación es ¿quién? Jesús. Así que Jesús afirma que estaremos con Él en la eternidad, que Él está en el cielo, y la promesa es volver por nosotros para llevarnos a estar con Él. Así que la morada eterna comienza con la permanencia en Él, con la permanencia en el camino recto que lleva al Padre, con ser agradable a Dios. La vida aquí es pasajera, hermano. No se ponga tan cómodo en esta vida. No busque comprarse tantas cosas ni andar aquí y allá. O sea, esto se va a acabar. Busque prepararse para lo eterno. Busque prepararse para vivir en la eternidad. Cuando tú andas buscando una casa, ¿qué buscas? Que esté en un buen lugar, que esté bonita, que tenga los servicios, ¿verdad que sí? Y algunos hasta van y se quedan afuera una semana todos los días de la semana van a esa casa, van en el fin de semana, en la mañana, a las 6 de la mañana, para ver cómo es el ambiente ahí, ¿no? No vaya a ser que haya vecinos ruidosos o algo así. Pero pones mucha atención para saber dónde vas a vivir. Y cuando decimos, vamos a vivir eternamente en el cielo, ¿pones atención a tu vida? ¿Pones atención a lo que está pasando en tu vida, en tu espíritu, si estás siendo realmente agradable a Dios o estás todavía enfocado en tu carnita nada más? Pensando en puras cosas de esas. Y dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con Dios, ni pensamos en eso.
La vida aquí es pasajera, no te pongas tan cómodo. Busca prepararte para lo que viene, la eternidad. ¿Y sabe qué significa eternidad? No tiempo. No existe el tiempo. No hay ayer, no hay mañana, solo es hoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Wow. ¿Sí? Hermanos, la responsabilidad es cuidar nuestro cuerpo en salud, en procurar muchas cosas, pero no se clave en otra cosa, porque esta casita se va a deshacer. ¿Ok? Procure salud, procure otras cosas en su cuerpo, pero no deje que la carne le gane, ¿ves? Porque se va a acabar. Vivamos en una forma que seamos agradables a Dios, porque la casita de campaña se va, ¿ves? Pero estamos en espera de un gran edificio en la presencia de Dios. Y le vuelvo a repetir, no es un edificio hecho de manos, es un edificio espiritual donde va a habitar tu presencia, en la presencia de Dios, tu esencia. ¿Ven? Yo estoy listo, cuando quiera. ¿Va? Dale un aplauso bien fuerte al Señor.